Enrique Gómez Martínez, bienvenido. Bueno, hombre, como se ve bien y usted escondido detrás de la cámara, hombre, bienvenido. Roger, buenos días. Disculpe usted y todo su equipo de trabajo un poquito de inconveniente ahí en la movilización. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, señor. Entonces usted es el director de Salvación Nacional. Empecemos por ahí. Salvación Nacional también obtuvo personería jurídica, como creemos, por ejemplo, la que el Consejo Nacional Electoral le acaba de anular la credencial o la personería jurídica. No, el fundamento jurídico y la ruta, digamos, fue muy distinta. Salvación Nacional revive siendo un movimiento fundado en 1990 por Álvaro Gómez Hurtado a través del fallo de la sentencia de Corte Constitucional de Unificación 257 del 2011, en el cual la Corte, después de un largo litigio estratégico, le reconoció personería al Partido Nuevo Liberalismo, fundado por el doctor Luis Carlos Galán. En esa sentencia se señaló que los partidos políticos que en su inicio o desarrollo hubiesen sufrido graves actos de narcoterrorismo tenían la posibilidad de volver a la vida jurídica a pesar de haber perdido su personería en 2006. En esa sentencia o derivada de esa sentencia se reconocen personerías al nuevo liberalismo, como dije, a Salvación Nacional, al Partido Oxígeno Verde de la doctora Ingrid Betancourt y a Nueva Fuerza Democrática. Perfecto. La ruta entonces es muy distinta. Y es muy bueno que haga la precisión, doctor Enrique, porque ahorita estábamos hablando con un abogado especialista en el tema y nos estaba diciendo que esa espada de Damocles estaba por encima de muchos otros partidos que obtuvieron la personalidad jurídica, más entonces no le corresponde ese temor a Salvación Nacional, por eso que acaba de explicarnos, y es que la ruta es absolutamente distinta. Bueno, doctor Enrique Gómez. Igual Salvación Nacional, Roger, si me permite la precisión, Salvación Nacional debe darle cumplimiento pues, a las normas generales de partidos, sobre todo de cara a la obtención del umbral en 2026 y en 2030, que es una condición general para todo partido político de alcanzar el 3% del censo electoral en las elecciones de Senado. Esa condición sí le cabe a Salvación Nacional, al Nuevo Liberalismo, obviamente Oxígeno Verde, digamos como una premisa de carácter general, pero no se somete a las reglas ni a la revisión judicial, como es el caso de Creemos y otros partidos creados por el CNE. Perfecto, clarísima la precisión, doctor Enrique. Bueno, 21 de abril, este domingo, están invitando ustedes a marchar. Entonces, por favor, aquí tiene usted este espacio y a nuestros internautas para que les cuente por qué marchar este domingo 21 de abril. Durante décadas, el pueblo colombiano se alejó de la acción política, dejó de creer en ella y hoy en la crisis que vive el país, pues existe sin duda una oportunidad de volver a ella a través de la movilización, de la expresión, a través del derecho de protesta, y creemos que el destinatario principal de este ejercicio pues debe ser el Congreso de la República, un Congreso ambiguo, un Congreso que carece de credibilidad, sobre todo en los partidos tradicionales que han entendido la política como un mercado persa y que están siempre dispuestos a transigir valores y principios democráticos con el gobierno de turno, y que hoy lamentablemente, lo hemos visto esta semana, han vuelto por sus andares con una pésima reforma pensional, inviable financieramente y que afecta el derecho de propiedad al ahorro privado de decenas de millones de ciudadanos colombianos. La movilización es un mensaje alto y fuerte al Congreso de que políticamente va a sufrir los costos de entregarse a la mermelada de Gustavo Petro, y es una forma de volver a construir una identidad política en todos los colombianos. La acción política se nos la quitó la violencia, el narcotráfico en la década de los 80, nos la quitó la falta de credibilidad de nuestros partidos políticos, nos la quitó también el escaso derrotero moral de nuestros parlamentarios. Por eso marchar es una opción importante para enfrentar el mal gobierno de Gustavo Petro. Oiga, se me vino a la cabeza el Partido Liberal, a propósito de lo que usted está diciendo y el llamado de atención que hace a los partidos, el Partido Liberal que dio una vuelta esta semana a propósito del proyecto de ley de reforma
pensional que revive con el apoyo precisamente de un partido como el liberal. Indudablemente es un ejemplo lamentable. Los senadores hacen populismo pensional a sabiendas de la inviabilidad fiscal y financiera del esquema propuesto por el gobierno, a sabiendas de que implícitamente destruye el régimen de ahorro individual con solidaridad, a sabiendas de que va a poner en manos del gobierno el manejo de un volumen extraordinario de recursos que hacen parte del patrimonio de los ciudadanos, no del patrimonio de la nación. Y creo que es un ejemplo lamentable de cómo los valores y los principios se entregan por bicocas, por mermelada, por puestos y contratos, y es la forma de hacer política que precisamente la ciudadanía invitamos a que castigue fuertemente el 21 de abril. Petro se eligió en un voto de descontento y siguió gobernando con la misma clase política que puso en crisis la democracia colombiana, y por eso es pertinente movilizarse el domingo en masa con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, para mostrarle a esa clase política que así como los castigaron los votantes ferozmente en 2022, van a ser castigados nuevamente en 2026. Doctor Enrique Gómez, buen día, cordial saludo. Doctor Enrique Gómez, ¿por qué el tema político está primando sobre el tema técnico en estas discusiones de las reformas? Específicamente me refiero a ella. Le doy un ejemplo. Los que defienden la reforma pensional hablan de que por primera vez el país va a tener casi que un cubrimiento universal para las personas que mayores de 62 y algunos de 65 años. Y los que están en contra de la reforma dicen que de alguna manera les van a expropiar esa pensión a los colombianos a futuro. ¿Por qué ha primado tanto el discurso político y no el técnico, que es el que deberíamos tener los colombianos? Javier, yo disiento un poco de su dicotomía. Es el discurso técnico versus el populismo. Populismo ha existido siempre, es connatural al ejercicio democrático. Triunfa a veces siempre con altos costos para el desarrollo social y económico de un país. Hoy vivimos claramente en la era del populismo más desenfrenado, más irresponsable, liderado obviamente por el presidente Gustavo Petro, quien no solo es un hombre que engaña y le miente al pueblo colombiano, que lo confunde, sino que obviamente construye todos sus relatos y su discurso sobre la base de propuestas inviables que parecen y suenan populares al pueblo, pero que en realidad son inconvenientes en muchos sentidos. Y en el caso del Congreso, pues también se da el populismo. Si es que ofrecer, como usted lo dice, ese tipo de coberturas de carácter universal, romper obviamente con el concepto de ahorro individual por hasta 3 salarios mínimos y generar prácticamente un impuesto de caja para financiar el déficit del régimen de prima media, que es en últimas, en realidad el efecto material concreto de esta reforma es que desde hace décadas el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones es completamente insolvente, y no solo es insolvente, es profundamente injusto, porque la nación genera subsidios a quienes tienen mayores ingresos, mucho mayores, pero sustancialmente mayores que los subsidios que otorgan a las personas de menores ingresos. Para perpetuar ese régimen brutalmente injusto, el gobierno hoy diseña en este proyecto de ley un secuestro de caja. ¿En qué consiste? En que ese pilar solidario hasta 3 salarios mínimos que abarca a la enorme mayoría de los ciudadanos en Colombia, secuestra su cotización de pensiones para alimentar la caja de Colpensiones, liberando a su vez recursos de presupuesto nacional y metiéndoselos al bolsillo a Gustavo Petro. El efecto real de esta iniciativa no es solo propiciar la corrupción a través de aumentar el presupuesto nacional, sino que esos dineros, en vez de ir a la cuenta de ahorro individual del ciudadano, van a financiar el déficit de caja de Colpensiones, y se pierde esa capacidad importantísima de ahorro que creó el régimen de ahorro individual con solidaridad hace más de 30 años en el país. Cuando ese régimen empezó, el ahorro privado en Colombia total era menos del 5% del PIB.
Hoy tenemos un fondo de ahorro construido por más de 17 millones de ciudadanos que supera los 360 billones de pesos, cerca del 40% del PIB colombiano, y es ese recurso el que ha venido financiando el desarrollo económico de infraestructura del país y además generando obviamente las rentabilidades para atender las necesidades pensionales de los miembros de ese sistema. Doctor Enrique, buenos días. Usted, volviendo al tema de la marcha, ¿usted cómo interpreta ese día cívico, 2 días antes de la marcha y 3 días antes del Día de la Tierra, que es el 22 de abril, donde es más lógico pues tener un día cívico que tenga que ver con el ambiente y con todo este cuidado que debemos dar al agua para poder evitar esos temas de racionamiento de energía? Yo creo que es una cortina de humo para distraer a la opinión pública del hecho político del día de ayer real, que es la perspectiva muy concreta de una compulsa de copias severa, basada en pruebas, que demuestra la existencia de violación de los topes de financiamiento de la campaña de Gustavo Petro presidente. La Casa de Nariño, los estrategas de comunicaciones de Gustavo Petro están dispuestos a cualquier cosa para distraer a la opinión pública. Desgraciadamente, la prensa tradicional sabe que eso vende y de alguna manera le hace eco a estos esfuerzos ridículos, diría yo, de la presidencia de la República por distraer la opinión pública. Pero en el constituyente de Gustavo Petro, en ese núcleo duro del 30% de los ciudadanos en Colombia que sigue creyendo a rajatabla los relatos fantasiosos de Gustavo Petro, pues esas acciones siguen siendo eficaces, porque esa parte de la población, en un fenómeno de insularización, de archipiélagos mediáticos que padece la democracia colombiana, pues no oyen sino a su presidente y a sus estrategas de medios. Creo que es una vagabundería el día cívico. Obviamente tiene ese saborcillo, ese tufillo culto a la personalidad, asociado no solo al concepto de la fecha del 19 de abril simbólica para el movimiento guerrillero M-19, sino al onomástico del presidente. Entonces, creo que por todas las puntas donde usted lo mire, pues es una degradación más en la dignidad del cargo presidencial a las cuales nos viene teniendo tristemente acostumbrados Gustavo Petro. Se habla, doctor Enrique Gómez, que no es una marcha de origen político, pero tampoco podemos tapar eso con un dedo. Sí tiene origen político, definitivamente. Y no hay prejuicio en que lo tenga, Roger. La acción política define al ciudadano. Al contrario, este tipo de iniciativas suprapartidistas, pluripartidistas, lo que hacen es fomentar el hábito político, la reflexión política en casa, en el trabajo, en el lugar de estudio, y es una cosa valiosa. No debemos permitir que bajo el cariz de iniciativas a veces egotistas, además falsas, se nos diga que es que la política, los políticos, los partidos políticos no están en la marcha. Claro que lo están, y está bien que estén, y que haya muchos es un símbolo de fortaleza, de renacimiento del sentir político del ciudadano. Y si marchamos, como siempre lo hemos hecho, y yo he participado, y Salvación Nacional ha convocado todas y cada una de las marchas, no hemos fallado nunca en ninguna, desde cuando salíamos Roger 1.000 o 2.000 personas en la carrera séptima de Bogotá, hasta la fecha más reciente de nuestra última convocatoria, donde éramos más de 40.000 personas copando la Plaza de Bolívar. Lo que uno siente y experimenta es un reacercamiento, un renacimiento de la fe en la acción política por parte de la ciudadanía, y es suprapartidista y pluripartidista. Qué bien. Yo creo que no hay que dejar ni desconocer la naturaleza política de este tipo de acciones. Es maravilloso que usted diga no prejuicio, porque la acción política tiene que ser general, no solamente la de los partidos y movimientos políticos, tiene que ir precisamente a eso, a la gente. Lo que queda de todas maneras es como el malestarcito, digamos, de la polarización, que eso sí, digamos, nos tiene un poquitico como abrumados, pero eso pues como que es muy difícil que ya se acabe. Ya nos metimos por el mundo de la polarización y hacia allá
iremos hasta el final, doctor Enrique Gómez. Roger, resalto lo primero, se marcha sin refrigerio, se marcha sin buses, se marcha sin lechona, se marcha sin entrega de subsidios como lo hace el gobierno o lo hacen los políticos tradicionales, que ¿por qué cree que no van a estas marchas? Porque ellos hace décadas no logran una reunión sin el refrigerio, el bus, el tamal y la orquesta. Estas son marchas que se basan en el deseo libre, el espíritu de protesta que se manifiesta es auténtico, es dificultoso para la gente, pero lo hacen con cariño, y cuando estamos unidos marchando nos sentimos bien, nos sentimos no solo seguros, que es muy importante para muchos ciudadanos que tienen temor de las vías de hecho, sino que también siento yo que desfogan una angustia, una inquietud frente a la degradación de la coyuntura política. Usted habla de polarización, yo hablo de contraste de ideas. Lo importante no es vetar el contraste de ideas, no es ir a esos lugares de la moderación y el acomodo. Es bueno que haya el contraste de ideas, pero lo que siempre invocamos, que se haga con el respeto hacia la idea del otro, con la capacidad de escucha, que es la gran virtud que creo que su angustia, Roger, que yo siento, extraña, y es: debemos podernos escuchar. Yo estuve escuchando a mi antecesor aquí en el programa, pues una persona que evidentemente no ha trabajado un día en su vida y que cree que el gran desarrollo agropecuario en el Urabá antioqueño consiste de una gente que se ha beneficiado de sus títulos de dominio, pues ciertamente no ha ido a conocer las maravillosas explotaciones ganaderas o bananeras, o del coco, o de otros muchos productos madereros, etcétera, en ese tesoro, digamos, agropecuario, que trabajan de sol a sol, y él los califica y los denosta como beneficiadores, extractores. Me imagino, pensará como Petro, que es que el café lo único que hay que hacer es estirar la mano y bajarlo del árbol, y que es que eso se da así como el petróleo y todas esas cosas que la ideología socialista marxista siempre denosta, ¿no? El trabajo fuerte es lo que ha hecho el Urabá, y es por eso que necesita más vías, porque cada día crece más. Y yo lo escucho y creo que no estoy de acuerdo y puedo contrariar su postulado y sus premisas. Entonces, no nos preocupemos por el contraste de las ideas, preocupémonos por escuchar de manera respetuosa y empática, hablar corto y dejar que los otros también se expresen. Por eso voy a tener que despedirme, Roger, que tengo que entrar a otro compromiso. Agradecerle a usted, a todo el equipo de trabajo, disculpas a los miembros del equipo de producción, y un gran saludo a todos los oyentes, Roger. Muchas gracias, y ojalá me puedan volver a invitar. No, por supuesto. Gracias, y gracias por esas palabras finales que hacen parte de la pedagogía de este espacio. El contraste es absolutamente necesario, escuchando al otro. Eso realmente nos permite fortalecer más esta democracia nuestra. Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte le deseamos. Estaremos nuevamente con usted después.